Soy la hija mayor de una familia pobre. Tuve que trabajar en una fábrica de pasteles de pescado como empleada de contabilidad durante varios años para ganar dinero. Mi padre falleció temprano, así que dependía de mí mantener a los hermanos. Mi madre era solo una ama de casa sin habilidades que dependía mucho de mí. Hasta que mis hermanos menores tuvieron la edad suficiente, asumí casi toda la responsabilidad financiera de mi familia porque no teníamos crédito. Aún así, mi hermano menor justo debajo de mí era el cerebro de nuestra familia, por lo que fue aceptado en la universidad. Por lo tanto, pagué su matrícula universitaria durante 4 años. Nunca podría pensar en vestirme como mis amigos. Afortunadamente, mis hermanos menores maduraron temprano y comenzaron a trabajar, por lo que me aliviaron mucho la carga. Como no tenía la costumbre de gastar dinero en mí mismo, no sabía cómo gastar dinero en mí. Por primera vez, decidí hacerme una permanente en un salón de belleza. Después de una permanente, cuando me miré en el espejo, me gustó mucho cómo me veía. A partir de ese día, decidí que mi sueño era ser peluquera. Empecé a trabajar entre semana, y los fines de semana iba a una escuela de belleza y obtuve la licencia de estilista. Después de obtener mi licencia, comencé a trabajar en un salón de belleza bastante grande para adquirir experiencia y desarrollar mi carrera. Mi marido fue mi primer cliente para un corte de pelo. Estaba tan nerviosa que arruiné su peinado. Estaba claro que se enfadaría mucho conmigo, pero la reacción de mi esposo fue sorprendente. Está bien, el cabello vuelve a crecer de todos modos. En cambio, ¿por qué no tomas una taza de café conmigo? Lo sentí mucho y terminé tomando un café con mi esposo. Después de hablar con él, naturalmente llegué a conocerlo. Él era 3 años mayor que yo y estaba haciendo construcciones de interiores. Era como alguien a quien conocía desde hace mucho tiempo. Como nunca había tenido citas porque estaba demasiado ocupada ganándome la vida, mi esposo era como mi primer amor. Así fue como mi esposo y yo comenzamos a salir y nos casamos después de 3 años. Con el dinero que ahorré, abrí un pequeño salón de belleza en el barrio. Mi esposo hizo el interior, por lo que me ahorró mucho dinero. La familia de mi esposo tampoco estaba bien. Sus padres eran agricultores en el campo. Trabajamos los 7 días de la semana, cuando la gente descansaba los domingos. Gracias a que los dos trabajábamos arduamente juntos, finalmente pudimos comprar un pequeño y viejo condominio. El condominio no era mucho, pero estábamos encantados ya que era la primera casa que teníamos por nuestra cuenta. Ahora que compramos una casa, pensábamos que podríamos tener un bebé. Debido a que estábamos demasiado ocupados trabajando, no hicimos planes específicos para tener hijos, pero estaba en nuestros pensamientos. Entonces, mi suegra llamó un día. Ella dijo que firmó un préstamo bancario para su prima y estaba a punto de perder su casa. Solo lo tengo a ustedes a quienes acudir en busca de ayuda. ¿Podrían ayudarme esta vez? Madre, no tenemos esa cantidad de dinero. Te lo dimos la última vez. Todo este tiempo, mi suegra había recibido dinero de nosotros muchas veces en una suma global. Era interminable, como los gastos de la boda del hermano del esposo y los eventos familiares grandes y pequeños. Ustedes no tienen gastos extra ya que no tienen hijos. No pediría tu ayuda si tuvieras hijos. Por favor, no le digas a tu esposo, ¿de acuerdo? Me tocó el talón de Aquiles al pedirme que no le dijera a su hijo. Acepté resolver el problema de dinero de mi suegra. En esa época tenía que trabajar todo el día debido al aumento de clientes regulares. Sin embargo, debido al exceso de trabajo, colapsé y se desmayó mientras teñía el cabello de mi cliente. Cuando abrí los ojos, estaba en el hospital. Después de algunas pruebas, un médico vino a mi cama con una expresión sombría, y las palabras que salieron de la boca del doctor fueron impactantes. ¿No sabías que estabas embarazada? Tenías que tener cuidado ya que estás en las primeras etapas del embarazo. Lamento que hayas tenido un aborto espontáneo. No podía creer que estaba embarazada porque ni siquiera lo sabía. Solo pensé que mi periodo se retrasó unos días debido al estrés. Cuando mi esposo escuchó que tuve un aborto espontáneo, lloró en el acto. El médico dijo que tengo un útero débil, pero después del aborto espontáneo, mi condición empeoró y las posibilidades de quedar embarazada se redujeron. Seguí llorando y después de ese día caí en depresión por un tiempo y me quedé en casa sin siquiera abrir mi salón de belleza. Cariño, no me casé contigo para tener hijos. Todo lo que necesito eres tú. Así que no pienses en nada más. Solo cuidémonos y vivamos felices, ¿de acuerdo? Fueron las cálidas palabras de mi esposo las que me salvaron de la desesperación. Pero yo sabía bien que a mi marido le encantaban los niños. A veces, cuando voy de compras con mi esposo, sus ojos siempre están puestos en los niños que corretean en el supermercado. Tuve que fingir que no lo vi, así que conseguí un cachorro del refugio para perros y lo crié. El cachorro fue abandonado por su dueño anterior
y nunca había visto un perro con ojos tan tristes. Lo llamé Vino y comencé a criarlo como a mi bebé. Entonces un día mi periodo se detuvo. Nunca había perdido mi ciclo de mi aborto espontáneo hace unos meses. Conté las fechas y pensé que podría estar embarazada. Fui a ver a un ginecólogo y me preocupaba que mi marido se decepcionara si se lo contaba antes de tiempo. Me hizo una prueba rápida y esperé los resultados en el consultorio del médico. Cuando entré en la sala de examen, mi médico me estaba esperando. No sé cómo decirte esto. ¿Tu esposo no vino contigo? Mi médico me miró, pero dudó un momento. Doctor, está bien, por favor dígame. ¿Tengo alguna enfermedad? No es serio, ¿verdad? Resultó ser cáncer de cuello uterino. También estaba en la etapa 3. No podía creer que tenía cáncer. Después de salir del consultorio del médico, fui a ver el océano por mi cuenta. Salieron miles de emociones. Yo resentía el mundo. ¿Por qué solo yo? Muchos pensamientos vinieron a mí en ese momento. Puede que muera pronto, pero mi esposo se quedará atrás, y me preocupé mucho, porque era un esposo tan devoto y amable. No quería que mi esposo se enterara de mi cáncer. No quería cargarlo con el cuidado de mi enfermedad. Para hacer eso, tenía que mantenerlo estrictamente en secreto para él. Tuve que operarme después del tratamiento, pero quería mantenerlo en secreto hasta entonces. Cada vez que iba al hospital para recibir tratamiento, los médicos y la enfermera me preguntaban por qué no tenía nadie conmigo. Les dije que no tenía familia. Después de 3 meses de tratamiento, colapsé con una hemorragia nasal mientras comía con mi esposo en una mesa. Mi esposo me llevó al hospital y se enteró de mi cáncer. Mi marido se puso furioso. ¿Por qué no me dijiste todo este tiempo? ¿Por qué me lo ocultaste? Estás tan enferma. Mi esposo me abrazó y lloró. Le dije que no quería cargarlo con una esposa enferma cuando no había hecho mucho por él. Le dije que me divorciaría de él para que pudiera empezar de nuevo con alguien mejor. Por favor, haz lo que te digo. Ese es mi último deseo. ¿Último deseo? No digas una cosa tan terrible. Me internaron en el hospital para operarme y mi esposo había estado viniendo al hospital todos los días, pero sus visitas disminuyeron notablemente. Mi esposo se molestó mucho conmigo. Dijo que debería concentrarme en recibir mis tratamientos. Sin embargo, cuando vino, fue muy amable conmigo. Le conté a mi amiga que me visitó en el hospital acerca de la devoción de mi esposo. Entonces, mi amiga preguntó si mi esposo estaba teniendo una aventura. Ella dijo, sé que tu esposo no lo es, pero en estos días muchos hombres son así. Odio decirlo, pero no confíes demasiado en él. Desde que me volví físicamente débil, también me volví mentalmente débil. Aunque le dije a mi amigo que mi esposo no estaría, la verdad es que titubeé un poco. Un día le pregunté a mi esposo si estaba ocupado estos días. Dijo que tenía mucho trabajo por delante y que estaba haciendo ejercicio, yendo de excursión a la montaña con un grupo de excursionistas. Cuando le dije esto a mi amiga que vino en la próxima visita, ella simplemente me interrumpió y dijo que estaba segura de que mi esposo estaba teniendo una aventura. No pensé que su esposo fuera una persona así, pero ¿cómo podía ser así? Será mejor que no confíes demasiado en él. Cuando mi amiga dijo eso, en realidad me sentí aliviada. Sentí que era bueno para él si realmente tenía a alguien más. Después de que mi amiga se fue, pensé profundamente por un rato. Me preguntaba qué tipo de mujer estaba viendo a mi esposo. Me sentí atascada y congestionada después de estar hospitalizada durante mucho tiempo. Después de pasar todo el día con personas enfermas, me sentía muy deprimida. Así que obtuve el permiso de mi médico para salir por unos días. Pasé unos días con mi marido en casa. Traté de persuadir a mi esposo sinceramente para que conociera a alguien por sí mismo. Mi esposo me dijo que no dijera eso porque le rompo el corazón cada vez que lo digo. Cuando regresé a casa, mi esposo estaba feliz y decía que ahora se sentía como en casa. Cocinó todas mis comidas que eran buenas para el cáncer por la mañana y por la noche. Aunque estaba agradecida, sentí pena. Fue un día antes de que regresara al hospital cuando mi esposo dijo que iría a la excursión con su grupo de excursionistas. Decidí seguirlo en secreto. No era para criticar su aventura, pero tenía curiosidad sobre su mujer. Mi esposo se vistió con ropa de senderismo y su mochila estaba llena de todo lo que había empacado. Luego se bajó de una estación donde se encontraba una montaña famosa por el aire fresco del manantial del agua curativa. Mi esposo se encontró con una mujer en la entrada de la montaña y la saludó. No pude escuchar lo que decían, pero parecían muy amigables entre ellos. De un vistazo, a diferencia de mí, se veía saludable y brillante. Estaba preocupada por lo que sucedería si mi esposo conociera a una mujer rara, así que me sentí aliviada. Tomé una foto de los dos en mi teléfono. Entonces volví directamente al hospital.
Unos días después, cuando mi esposo vino al hospital, le mostré la foto que tomé ese día. Cariño, lo sé todo. Entonces no tienes que ocultarlo por mi culpa. Te dije que encontrarás una buena persona y parece una buena mujer, así que no te reúnas en secreto y podrás vivir con esta mujer. No es lo que crees que es, pero ¿por qué me seguiste cuando solo debías pensar en tu tratamiento hospitalario? ¿Qué pasa si te derrumbas de nuevo? Mi esposo se enojó y se fue pisoteando. Después de eso, mi esposo no vino al hospital por un tiempo. Estaba triste, pero pensé que era correcto terminar de esta manera. Unos días después, llamó un hombre. Dijo que quería hablar con mi marido. Le pregunté quién era y por qué buscaba a mi marido. Dijo que era un contratista de azulejos. Se hizo cargo de la construcción a pedido de mi esposo, pero no pudo comunicarse con él, por lo que me llamó a mi número que figura en nuestra página de inicio. ¿Construcción en medio de esto? Mi esposo no fue al sitio de construcción después de lesionarse gravemente la rodilla. Todavía gemía con el dolor de rodilla cada vez que llovía. Le dije al constructor de Texas que no le dijera a mi esposo y obtuve la dirección del sitio de construcción. Cuando revisé la dirección, era el área donde mi esposo estuvo de excursión la última vez. En un instante recordé a la mujer que vi ese día. Pensé que sería mejor conocerla con él, así que salí del hospital e inmediatamente tomé un taxi a esa dirección. La casa parecía estar en medio de esa montaña. Cuando me bajé del taxi y miré al cielo, estaba lleno de nubes oscuras como si fuera a llover, como mi vida. Entonces vi una pequeña cabaña. Escuché la risa de una mujer. Caminé hacia el sonido y cuando fui detrás de la cabaña, vi a mi esposo en su equipo de construcción moviendo el ladrillo. Junto a él estaba esa mujer que vi antes. Pero eso no fue todo. Al lado de la mujer había un hombre que le tiraba agua fangosa a la mujer juguetonamente. Sin embargo, mi esposo estaba trabajando duro, sudando profusamente. Estaba desconcertado por la situación. En ese momento, las tres personas me descubrieron y se acercaron. Entonces comenzó a llover en ese momento. Cariño, ¿cómo llegaste aquí? Me mareé y me derrumbé en el suelo. Mi esposo me apoyó y me llevó a la cabaña. Cariño, debería habértelo dicho antes. Y lo siento. Quería construir esta cabaña para ti como regalo de cumpleaños. Iba a decírtelo cuando todo estuviera terminado. Cuando escuché eso, simplemente me eché a llorar. Señora, no llore, se enfermará. Es por eso que su esposo se lo ocultó. La mujer que confundí con la amante de mi esposo tomó mis manos y me consoló. Ella dijo que ella también había sido hospitalizada con cáncer hace años y ahora estaba curada. El hombre a su lado era su esposo. Estas personas sintieron lástima por mi situación y me ayudaron a construir esta cabaña. Fui tan patética que sospeché de su aventura sin saber el amor de mi esposo por mí. Ese día lloré por mucho tiempo en los brazos de mi esposo. Cariño, fui muy egoísta. Como dijiste, recibiré bien la quimioterapia en el futuro y perseveraré a través de ella. Cuando miré por la ventana, la lluvia que caía como granizo había cesado. Mirando el cielo despejado, sentí que toda la pesada carga que tenía en el pecho se había levantado. De alguna manera, sentí que había esperanza. La cabaña terrenal, construida con la devoción de mi esposo, estaba bellamente terminada. Mi condición comenzó a mejorar poco a poco. Actualmente vivo en la cabaña de mi esposo que me construyó, junto con mi esposo y nuestro perro Vino. Afortunadamente, la quimioterapia me funcionó bien y estoy casi completamente curada. El cáncer es una enfermedad con una alta tasa de recurrencia, por lo que debemos estar atentos en todo momento. Sin embargo, lo superaré porque tengo un esposo dedicado que solo me ama a mí. Mi esposo se ha convertido en un amante más devoto que nunca. Cuando me diagnosticaron cáncer por primera vez, pensé que mi vida terminaría así, pero gracias al amor de mi esposo, vivo cada día como un milagro.